El primer acercamiento al inconsciente. Para la mayoría de la gente, los años de juventud se caracterizan por un estado de despertamiento gradual, en el que el individuo se va dando cuenta paulatinamente del mundo y de sí mismo. La niñez es un periodo de gran intensidad emotiva, y los primeros sueños del niño con frecuencia manifiestan en forma simbólica la estructura básica de la psique, indicando cómo moldeará posteriormente el destino del individuo. Por ejemplo, Jung habló una vez a un grupo de estudiantes acerca de una joven que se sentía tan asediada por la ansiedad que se suicidó a los 23 años de edad. Cuando era niña soñó que Jack Frost había entrado en su habitación y la había pinchado en el estómago. Se despertó y descubrió que se había pinchado ella misma con la mano. El sueño no le dio miedo, simplemente recordaba que había tenido ese sueño, pero el hecho de que no reaccionara emotivamente con su extraño encuentro con el demonio del frío, de la vida congelada, no auguraba nada bueno para el futuro, y en sí mismo era anormal. Fue con mano fría e insensible como posteriormente puso fin a su vida. De ese solo sueño es posible deducir el trágico destino del soñante, presagiado por su psique en la niñez. A veces no es un sueño sino un suceso real muy impresionante e inolvidable, el que, como una profecía, pronostica el futuro en forma simbólica. Es bien sabido que los niños olvidan muchas veces sucesos que parecen impresionantes a los adultos, pero en cambio conservan un vivo recuerdo de algún incidente o relato del que nadie más se ha dado cuenta. Cuando examinamos uno de esos recuerdos infantiles, generalmente encontramos que describe, si se interpreta como si fuera un símbolo, un problema básico de la formación de la psique del niño. Cuando un niño alcanza la edad escolar, comienza la fase de edificación del ego y de adaptación al mundo exterior. Esa fase acarrea generalmente una cantidad de conmociones penosas. Al mismo tiempo, algunos niños comienzan a sentirse muy diferentes a los demás, y ese sentimiento de ser únicos acarrea cierta tristeza que es parte de la soledad de muchos jovencitos. Las imperfecciones del mundo y el mal que hay dentro de cada uno, así como exteriormente, se convierten en problemas conscientes. El niño tiene que tratar de dominar los impulsos interiores acuciantes, aunque aún no los comprende, así como las demandas del mundo exterior. Si el desarrollo de la conciencia es estorbado en su normal desenvolvimiento, los niños frecuentemente se retiran ante las dificultades interiores y exteriores hacia una fortaleza interior, y cuando ocurre eso, sus sueños y sus dibujos simbólicos del material inconsciente revelan muchas veces hasta un punto inusitado un tipo de motivo nuclear, circular o cuadrangular que explicaré después. Esto se refiere al núcleo psíquico anteriormente mencionado, el centro vital de la personalidad, del cual arranca todo el desarrollo estructural de la conciencia. Es natural que la imagen del centro aparezca en una forma especialmente chocante cuando la vida psíquica del individuo está amenazada. Desde ese núcleo central, en lo que sabemos hoy día, se dirige toda la edificación de la conciencia del ego, y el ego comienza aparentemente un duplicado o réplica estructural del centro originario. En esta fase primitiva hay muchos niños que buscan seriamente algún significado a la vida que les pueda ayudar a desenvolverse en el caos interior y exterior. Hay otros, sin embargo, que aún son llevados inconscientemente por el dinamismo de modelos arquetípicos heredados o instintivos. A esos niños no les concierne el profundo significado de la vida, porque sus experiencias del amor, la naturaleza, el deporte y el trabajo contienen para ellos un significado inmediato y satisfactorio. No es que necesariamente sean más superficiales, generalmente son arrastrados por el curso de la vida con menos fricción y molestia que sus compañeros más introspectivos. Si viajamos en un tren o en un coche sin mirar al exterior,
Son solo las paradas, los arranques y las vueltas violentas las que nos hacen que notemos que estamos en movimiento. El proceso de individuación efectivo, el acuerdo consciente con el propio centro interior, núcleo psíquico o sí mismo, empieza generalmente con una herida de la personalidad y el sufrimiento que la acompaña. Esta conmoción inicial llega a una especie de llamada, aunque no siempre se la reconoce como tal. Por el contrario, el ego se siente estorbado a causa de su voluntad o su deseo, y generalmente proyecta la obstrucción hacia algo externo. Esto es, el ego acusa a Dios, o a la situación económica, o al patrono, o al cónyuge, de ser responsable de aquello que le estorba. O quizá todo parece exteriormente muy bien, pero bajo la superficie la persona padece un mortal aburrimiento que hace que todo le parezca sin significado y vacío. Muchos mitos y cuentos de hadas describen simbólicamente esta etapa inicial en el proceso de individuación, contando acerca de un rey que cayó enfermo o envejeció. Otros modelos de cuentos conocidos son el de una pareja real que no tiene hijos, o que un monstruo roba todas las mujeres, niños, caballos y riquezas de un reino, o que un demonio impide que los ejércitos o los barcos de un rey puedan continuar su marcha, o que las tinieblas cubren las tierras, los pozos se secan, los ríos se agotan y las heladas afligen al país. Parece, como si el encuentro inicial con el sí mismo, proyectar una oscura sombra hacia el tiempo venidero, o como si el amigo interior viniera al principio como un cazador que tendiera una trampa para coger al ego que lucha desesperadamente. Hay mitos en los que encontramos que la magia o el talismán que cura la desgracia del rey o de su país siempre resulta algo muy especial. En un cuento es un mirlo blanco o un pez que lleva un anillo de oro en las agallas lo que se necesita para restablecer la salud del rey. En otro, el rey desea el agua de la vida, o 3 rizos dorados de la cabeza del demonio, o la trenza de oro de un niño, y después, naturalmente, la dueña de la trenza. Sea lo que sea, la cosa que puede alejar el mal es siempre única o difícil de encontrar. Es exactamente lo mismo en la crisis inicial en la vida de un individuo. Busca algo que es imposible encontrar, acerca de lo cual nada se sabe. En tales momentos, todo consejo, por bien intencionado y sensible que sea, es completamente inútil. Consejo que incita a que se intente ser responsable, que se tome un descanso, que no trabaje tanto o que trabaje más, que tenga mayor o menor contacto humano o que cultive alguna afición. Nada de eso sirve de ayuda, o al menos muy raramente. Solo hay una cosa que parece servir, y es dirigirse directamente, sin prejuicios, con toda ingenuidad, hacia la oscuridad que avanza y tratar de encontrar cuál es la finalidad secreta y qué nos exige. El propósito oculto de la inminente oscuridad generalmente es algo tan inusitado, tan único e inesperado que por regla general solo se puede encontrar lo que es por medio de sueños y fantasías surgidos del inconsciente. Si dirigimos la atención al inconsciente sin suposiciones temerarias o repulsas emotivas, con frecuencia se abre camino mediante un torrente de imágenes simbólicas que resultan útiles. Pero no siempre. A veces ofrece primero una serie de comprobaciones de lo que está mal en nosotros y en nuestros actos conscientes. Luego hay que comenzar el proceso aceptando toda clase de verdades amargas. Percepción de la sombra. Si el inconsciente se presenta al principio en una forma útil o una negativa, después de algún tiempo suele surgir la necesidad de readaptar en mejor forma la actitud consciente a los factores inconscientes, es decir, aceptar lo que parece ser criticismo por parte del inconsciente. Por medio de los sueños podemos entrar en conocimiento de los aspectos de nuestra personalidad que por diversas razones hemos preferido no contemplar muy de cerca.
Eso es lo que Jung llamó percepción de la sombra. Empleó la palabra sombra para esa parte inconsciente de la personalidad, porque en realidad, con frecuencia, aparece en los sueños en forma personificada. La sombra no es el total de la personalidad inconsciente. Representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego, aspectos que en su mayoría pertenecen a la esfera personal y que también podrían ser conscientes. En algunos aspectos, la sombra también puede constar de factores colectivos que se entroncan fuera de la vida personal del individuo. Cuando un individuo hace un intento para ver su sombra, se da cuenta, y a veces se avergüenza, de cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero que puede ver claramente en otras personas, cosas tales como egoísmo, pereza mental y sensiblería, fantasías, planes e intrigas irreales, negligencia y cobardía, apetito desordenado de dinero y posesiones. En resumen, todos los pecados veniales sobre los cuales podría haberse dicho: eso no importa, nadie se dará cuenta, y en todo caso otras personas también lo hacen. Si alguien siente un enojo insoportable cuando un amigo le reprocha una falta, ese alguien puede estar completamente seguro de que en ese momento encontrará una parte de su sombra, de la cual no se da cuenta. Desde luego es natural sentirse molesto cuando otros que no son mejores nos critican a causa de faltas de la sombra. Pero, ¿qué podemos decir si nuestros propios sueños, juez interior de nuestro ser, nos reprochan? Ese es el momento en que el ego es cogido y el resultado, por lo general, es un silencio embarazoso. Después comienza la penosa y larga labor de autoeducación, labor podremos decir que es el equivalente psicológico de los trabajos de Hércules. El primer trabajo de este infortunado héroe, como se recordará, fue limpiar en un día los establos de Augias, en los que cientos de rebaños se habían dejado durante muchos decenios su estiércol. Un trabajo tan enorme que a cualquier mortal le habría vencido el desánimo con solo pensar en ello. La sombra no consiste solo en omisiones, también se muestra con frecuencia en un acto impulsivo o impensado. Antes de que se tenga tiempo de pensarlo, el comentario avieso estalla, surge el plan, se realiza la decisión errónea y nos enfrentamos con resultados que jamás pretendimos o deseamos conscientemente. Además, la sombra está expuesta a contagios colectivos en mucha mayor medida que lo está la personalidad consciente. Cuando un hombre está solo, por ejemplo, se siente relativamente bien, pero tan pronto como los otros hacen cosas oscuras, primitivas, comienza a temer que si no se une a ellos le considerarán tonto. Así es que deja paso a impulsos que realmente no le pertenecen. Es particularmente en contacto con gente del mismo sexo cuando una persona se tambalea entre su propia sombra y la de los demás. Aunque, si vemos la sombra en una persona del sexo opuesto, generalmente nos molesta mucho menos y estamos más dispuestos a perdonar. Por tanto, en los sueños y en los mitos, la sombra aparece como una persona del mismo sexo que el soñante. El siguiente sueño puede servir de ejemplo. El soñante era un hombre de 48 años que trató de vivir primordialmente por sí y para sí, trabajando duramente y dominando su carácter, reprimiendo placeres y expansiones naturales hasta un extremo que sobrepasaba lo que convenía a su verdadera naturaleza. Poseía y habitaba una casa muy grande en la ciudad y aún no conocía todas sus distintas partes. Así es que anduve por ella y descubrí, principalmente en la bodega, varias habitaciones de las que nada sabía e incluso había salidas que conducían a otras bodegas o a calles subterráneas. Me sentí intranquilo cuando hallé que varias de esas salidas no estaban cerradas y algunas ni siquiera tenían cerradura. Además, había algunos obreros trabajando por allí, cerca, que podían haberse introducido. Cuando volví al piso bajo, pasé por un patio trasero, en el que también descubrí diferentes salidas a la calle o a otras casas.
Cuando traté de examinar más de cerca, se me acercó un hombre dando grandes risotadas y gritando que éramos viejos compañeros de escuela. Yo también le recordé mientras me contaba su vida. Fui con él hacia la salida y paseamos juntos por las calles. Había un extraño claroscuro en el aire cuando pasábamos por una enorme calle circular y llegamos a un prado verde donde de repente nos sobrepasaron 3 caballos al galope. Eran animales hermosos, fuertes, briosos, pero bien domados, y no llevaban jinete. ¿Se habían escapado del servicio militar? El laberinto de pasadizos extraños, cámaras y salidas sin cerrar en la bodega, recuerda la antigua representación egipcia del mundo infernal, que es un símbolo muy conocido de representación del inconsciente con sus posibilidades desconocidas. También muestra cómo se está abierto a otras influencias en el lado de la sombra inconsciente y cómo pueden irrumpir en él elementos misteriosos y ajenos. Se podría decir que la bodega es el cimiento de la psique del soñante. En el patio trasero del extraño edificio, que representa el panorama psíquico, aún sin descubrir de la personalidad del soñante, aparece de repente un antiguo compañero de escuela. Esta persona encarna evidentemente otro aspecto del propio soñante, un aspecto que formó parte de su vida cuando era niño, pero que perdió y olvidó. Sucede con frecuencia que las cualidades de la niñez de una persona, por ejemplo, alegría, irascibilidad o quizá confianza, desaparezcan repentinamente y no sepamos dónde o cómo se fueron. Son esas características perdidas para el soñante las que ahora vuelven del patio trasero y tratan de reanudar la amistad. Esta figura probablemente representa la desdeñada capacidad del soñante para gozar de la vida y el lado extravertido de su sombra. Pero pronto comprendemos por qué el soñante se sintió intranquilo, precisamente antes de encontrarse a ese viejo amigo aparentemente inofensivo. Cuando pasea con él por la calle, los caballos escapan. El soñante piensa que pueden haberse escapado del servicio militar, es decir, de la disciplina consciente que hasta entonces había caracterizado su vida. El hecho de que los caballos no llevaran jinete muestra que las directivas instintivas pueden desligarse del control consciente. En ese viejo amigo y en los caballos reaparece toda la fuerza positiva que faltaba antes y que tanto necesitaba el soñante. Este es un problema que surge con frecuencia cuando nos encontramos con nuestro otro lado. La sombra contiene generalmente valores necesitados por la conciencia, pero que existen en una forma que hace difícil integrarlas en nuestra vida. Los pasadizos y la casa grande en este sueño también muestran que el soñante aún no conoce las dimensiones de su propia psique y aún no le es posible llenarlas. La sombra de este sueño es típica de un introvertido, un hombre que tiende a retirarse demasiado de la vida exterior. En el caso de un extravertido que se vuelve más hacia los objetos externos y la vida exterior, la sombra parecería totalmente distinta. Un joven que tenía un temperamento muy vivaz y había emprendido una y otra vez empresas afortunadas, tuvo al mismo tiempo sueños que insistían en que concluyera una obra de creación que tenía empezada. He aquí uno de esos sueños. El hombre está tendido en una cama y se ha echado la colcha sobre la cara. Es un francés, un desesperado al que no le importaría encargarse de cualquier tarea delictiva. Un funcionario me acompaña escaleras abajo y sé que se ha tramado algo contra mí, concretamente que el francés me habría matado en cuanto tuviese ocasión. Eso es lo que parecía exteriormente. Efectivamente, él se desliza detrás de mí cuando me acerco a la salida, pero yo estoy en guardia. Un hombre alto y corpulento, más rico e influyente, se apoyó de repente en la pared junto a mí sintiéndose enfermo. Rápidamente aprovecho la ocasión de matar al funcionario apuñalándole el corazón. Solo se nota como un poco de humedad. Esto lo dice a modo de comentario. Ahora estoy a salvo porque el francés no me ataca,
puesto que está muerto el hombre que le daba órdenes. Probablemente el funcionario y el hombre corpulento e influyente son la misma persona, reemplazando en cierto modo el segundo al primero. El desesperado representa el otro lado del soñante, su introversión, que ha alcanzado una situación de ruina total. Yace en una cama, es decir, es pasivo, y se cubre la cara con la colcha porque desea que le dejen solo. El funcionario, por otra parte, y el hombre corpulento y próspero, que secretamente son la misma persona, personifican las prósperas responsabilidades y actividades externas del soñante. La enfermedad repentina del hombre corpulento está relacionada con el hecho de que este soñante, en realidad, se había puesto enfermo muchas veces cuando consentía que su dinámica energía explotara muy forzadamente en su vida externa. Pero este hombre triunfador no tiene sangre en las venas, solo una especie de humedad, lo cual significa que esas ambiciosas actividades externas del soñante no contienen vida y pasión auténticas, sino que son mecanismos sin sangre. Por tanto, no habría verdadera pérdida si mataba al hombre corpulento. Al final del sueño el francés queda satisfecho. Evidentemente representa una figura positiva de la sombra, que se ha hecho negativa y peligrosa solo a causa de que la actitud consciente del soñante no estaba de acuerdo con ella. Este sueño nos muestra que la sombra puede constar de muchos elementos diferentes, por ejemplo, de ambición inconsciente, el hombre corpulento e influyente, y de introversión, el francés. Esta asociación particular del soñante con el francés era, además, que ambos sabían muy bien cómo manejar los asuntos amorosos. Por tanto, las dos figuras de la sombra también representan dos directrices muy conocidas: poder y sexo. La directriz del poder aparece momentáneamente en doble forma, como funcionario y como hombre próspero. El funcionario, o empleado del Estado, personifica la adaptación colectiva, mientras que el hombre próspero denota ambición. Pero naturalmente ambos sirven a la directriz de poder. Cuando el soñante consigue detener esa peligrosa fuerza interior, el francés, de repente, deja de ser hostil. En otras palabras, el aspecto igualmente peligroso de la directriz del sexo también se ha rendido. Evidentemente el problema de la sombra desempeña un papel importante en todos los conflictos políticos. Si el hombre que tuvo ese sueño hubiera sido insensible al problema de su sombra, hubiera identificado fácilmente al francés desesperado con los peligros comunistas de la vida exterior, o al funcionario más el hombre próspero con los insaciables capitalistas. De esa forma habría evitado ver que tenía dentro de sí tales elementos en lucha. Si la gente observa sus propias tendencias inconscientes en otras personas, se le llama a eso una proyección. La agitación política en todos los países está llena de tales proyecciones, en gran parte parecidas a las cotillerías de vecindad entre grupos pequeños e individuos. Las proyecciones de todo tipo oscurecen nuestra visión respecto al prójimo, destruyen su objetividad y de ese modo destruyen también toda posibilidad de auténticas relaciones humanas. Hay una desventaja adicional en la proyección de nuestra sombra. Si identificamos nuestra sombra, pongamos por caso, con los comunistas o los capitalistas, una parte de nuestra personalidad permanece en el lado opuesto. El resultado es que constantemente, aunque de modo involuntario, haremos cosas a nuestras espaldas que apoyarán a ese otro lado, y por tanto ayudaremos inintencionadamente a nuestro enemigo. Si por el contrario nos damos cuenta de la proyección y podemos examinar las cuestiones sin miedo ni hostilidad, tratando contacto a las demás personas, entonces hay la probabilidad de un entendimiento mutuo o al menos de una tregua. Que la sombra se convierta en nuestro amigo o en nuestro enemigo depende en gran parte de nosotros mismos. Como muestran los dos sueños, el de la casa inexplorada y el del francés desesperado, la sombra no es siempre necesariamente un contrincante. De hecho, es exactamente igual a cualquier ser humano con el cual tenemos que entendernos.
a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces mostrando amor, según lo requiera la situación. La sombra se hace hostil solo cuando es desdeñada o mal comprendida. Algunas veces, aunque no frecuentes, un individuo se siente impelido a vivir el peor lado de su naturaleza y reprimir su lado mejor. En tales casos, la sombra aparece en sus sueños como una figura positiva. Pero para una persona que vive conforme a sus emociones y sentimientos naturales, la sombra puede aparecer como un intelectual frío y negativo. Entonces, personifica los juicios venenosos y los pensamientos negativos que se tuvieron anteriormente. Así es que, cualquier forma que tome, la función de la sombra es representar el lado opuesto del ego e incorporar precisamente esas cualidades que nos desagradan en otras personas. Sería relativamente fácil que se pudiera integrar la sombra en la personalidad consciente con solo intentar ser honrado y utilizar la propia perspicacia, pero desgraciadamente no siempre es eficaz tal intento. Hay tal dirección apasionada dentro de la parte sombría de uno mismo que la razón no puede prevalecer ante ella. Una experiencia amarga procedente del exterior puede ayudar ocasionalmente. Por así decir, tendría que caernos un ladrillo en la cabeza para que se pusiera fin a las directrices y a los impulsos de la sombra. A veces, una decisión heroica puede servir para detenerlos, pero tal esfuerzo sobrehumano en general es sólo posible si el gran hombre que se lleva dentro, el sí mismo, ayuda al individuo a llevarlo a cabo. El hecho de que la sombra contenga el opresivo poder del impulso irresistible no quiere decir, sin embargo, que la tendencia tenga que ser siempre heroicamente reprimida. A veces la sombra es poderosa porque la incitación del sí mismo señala en la misma dirección y de ese modo no se puede saber si es el sí mismo o la sombra quien está detrás del impulso interior. En el inconsciente, desgraciadamente, se está en la misma situación que en un paisaje a la luz de la luna. Todos los contenidos son borrosos y se funden unos con otros y nunca se puede saber exactamente qué es o dónde está cada cosa o dónde empieza y dónde termina. A esto se le llama contaminación de los contenidos inconscientes. Cuando Jung llamó sombra a un aspecto de la personalidad inconsciente, se refería a un factor relativamente bien definido. Pero a veces todo lo que es desconocido para el ego se mezcla con la sombra, incluso las fuerzas más valiosas y elevadas. ¿Quién, por ejemplo, puede estar completamente seguro de si el francés desesperado del sueño que he citado era un vagabundo inútil o un valioso introvertido? ¿Y a los caballos escapados en el sueño anterior se les permitía correr libres o no? En un caso, cuando el propio sueño no aclara las cosas, la personalidad consciente tendrá que decidir. Si la figura de la sombra contiene fuerzas valiosas y vitales, tienen que ser asimiladas a experiencias efectivas y no reprimidas. Corresponde al ego renunciar a su orgullo y fatuidad y vivir conforme a algo que parece oscuro, pero que en realidad puede no serlo. Esto ha de requerir un sacrificio tan heroico como la conquista de la pasión, pero en un sentido opuesto. Las dificultades éticas que surgen cuando nos encontramos con nuestra sombra están bien descritas en el libro 18 del Corán. En ese relato Moisés se encuentra con Khidr, el verde, o primer ángel de Dios, en el desierto. Caminan al azar juntos y Khidr expresa su temor de que Moisés no sea capaz de contemplar sus hechos sin indignación. Si Moisés no puede soportarlo y confiar en él, Khidr tendrá que marcharse. Inmediatamente Khidr hunde la barca de pesca de unos humildes pescadores. Luego, ante los ojos de Moisés, mata a un joven hermoso y finalmente reedifica las murallas caídas de una ciudad de incrédulos. Moisés no puede reprimir su indignación y por tanto Khidr tiene que abandonarlo. Antes de su marcha, explica las razones de sus actos. Al hundir la barca ha salvado en realidad a sus propietarios, porque los piratas estaban en camino para robarla.
De ese modo los pescadores podían recuperarla. El joven hermoso iba camino de cometer un crimen y matándole, Kidr salvó a sus piadosos padres de la infamia. Al reedificar la muralla se salvaron de la ruina 2 jóvenes piadosos, porque su tesoro estaba enterrado bajo ella. Moisés, que había sentido tanta indignación moral, vio entonces demasiado tarde que sus juicios habían sido excesivamente apresurados. Los actos de Kidr habían parecido malvados, pero en realidad no lo eran. Considerando ingenuamente esa historia, se podría suponer que Kidr es la sombra rebelde, caprichosa y malvada del pío y legalista Moisés. Pero no es ese el caso. Kidr es mucho más la personificación de ciertas acciones creativas secretas de la cabeza de Dios. Se puede encontrar un significado análogo en el famoso cuento indio El rey y el cadáver, según lo interpretó Henry Zimmer. No es casual que no haya citado ningún sueño para ilustrar este sutil problema. Elegí ese conocido pasaje del Corán porque abarca la experiencia de toda una vida, que muy difícilmente podría haberse expresado con tal claridad en un sueño individual. Cuando en nuestros sueños surgen figuras oscuras y parecen necesitar algo, no podemos estar seguros de si personifican simplemente una parte sombría de nosotros mismos o el sí mismo o ambos a la vez. Adivinar de antemano si nuestro oscuro compañero simboliza una escasez que tenemos que superar o un trozo significativo de vida que deberíamos aceptar. Este es uno de los más difíciles problemas que encontramos en el camino de la individuación. Además, los símbolos oníricos son, a menudo, tan sutiles y complicados que no se puede estar seguro de su interpretación. En situaciones semejantes, todo lo que se puede hacer es aceptar la incomodidad de la duda ética, no tomando decisiones definitivas, ni comprometerse y continuar observando los sueños. Esto se parece a la situación de la Cenicienta, cuando su madrastra echó ante ella un montón de guisantes buenos y malos, y le dijo que los separase. Aunque parecía una tarea desesperada, Cenicienta comenzó pacientemente a separarlos y de repente unas palomas u hormigas vinieron a ayudarla. Esos animales simbolizan los profundos y útiles impulsos inconscientes que solo pueden sentirse en nuestro cuerpo, por así decir, y que señalan un camino. En algún sitio, en el mismo fondo de nuestro ser, generalmente sabemos dónde hemos de ir y qué hemos de hacer, pero hay veces en que el payaso al que llamamos yo se porta de un modo tan desconcertante que la voz interior no consigue hacerse oír.